¿Cuál es su análisis jurídico, doctor? A ver, aunque... Rapidito, ¿no? Sí, aunque los criterios de los jueces y juezas de la Corte dice que no tiene nada que ver lo de la cocha con los guau, tiene mucho que ver. Porque en la sentencia de la cocha, en la primera parte, manifiesta que por ser la primera acción extraordinaria de protección, el precedente tiene que fundamentarse en los argumentos de esa sentencia. Y ahí ya marca ya una limitación, es decir, las comunidades, pueblos y nacionalidades no tienen por qué solucionar conflictos que tengan que ver con atentados contra la vida. Esto tiene relación con los guau, porque los guau precisamente también están involucrados en un conflicto que tiene que ver un atentado contra la vida, contra una comunidad, contra un pueblo. Entonces ya nos marca ya y nos delimita. En el tema de la cocha, obviamente se reclamaba la jurisdicción indígena, la solución ya del conflicto y la implicación del doble juzgamiento. Es decir, ahí estábamos como un enfrentamiento entre la justicia ordinaria y la justicia indígena. ¿Quién tenía la razón? Entonces, los argumentos que establecen en la sentencia de la cocha, obviamente no son los que contienen la sentencia de los guau, aunque tenga que ver mucho. Porque en la sentencia de los guau, si leemos, existen sentencias de la Corte Constitucional, existe el sistema interamericano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se habla de mínimos jurídicos, se habla de principios de interculturalidad y sobre todo de la defensa de los pueblos y nacionalidades indígenas que no, en cambio, se fundamenta en la sentencia de la cocha. ¿Por qué motivo yo creo que en los guau no se menciona? Porque ya estaba afincada la jurisdicción ordinaria, lo que dijo el juez. Dijo, aquí vamos a juzgar en la justicia ordinaria. Ahí no estaba en debate como en la cocha si es que era la justicia ordinaria o la indígena la competente. Pero le dice la sentencia, le dice que aplique categorías culturales, para usar un término, en el tema de genocidio, para ver si mismo es genocidio o no. Es más, yo creo que la Corte cuando analiza va mucho más allá y establece las categorías de que debe prevalecer un criterio intercultural para establecer una categoría de delito de lesa humanidad como es el genocidio, porque ella ahí habla que la venganza no sería parte de un genocidio, entonces ya da las pautas y sobre todo también da una pauta importante que cuando los indígenas son juzgados en la justicia ordinaria tiene que verse medios alternativos a la privación de libertad, que también ya le marca un parámetro que algo hablaba el juez y que también están reclamando los defensores de los guau en el sentido que se recupere de manera inmediata la libertad. Entonces, los argumentos que establecen la sentencia de los guau hubiéramos querido tenerlos también en la cocha, pero no la tenemos. Ahora pido a producción, por favor, que me ponga la claqueta 3 sobre la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas del 13 de septiembre del año 2007. Ahí dice, los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y mantener sus estructuras institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, procedimientos, prácticas y cuando existan costumbres o sistemas jurídicos de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos. Quiero cerrar con una ronda rápida, ustedes saben, la televisión es así, 1 minuto para cada uno, sobre el tema de esta conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, porque otra vez ponemos como, digamos, referente las normas internacionales de derechos humanos que salen de una conceptualización del mundo, digamos, blanca. Rápidamente. Compañero Quimbo. Bueno, aparte de la Declaración de las Naciones Unidas, tenemos el articulado 8 de la Organización Internacional de Trabajo, que dice expresa y taxativamente que es deber de los estados, en donde hay pueblos y nacionalidades indígenas, mantener sus formas de organización, sus instituciones. En otras palabras, fortalecer esa diversidad que se vuelve importante e imperioso en una sociedad como la que vivimos. No podemos permanecer expoliados, por, como decía el colega, por transnacionales con intereses económicos. No podemos hablar de pluralismo jurídico mientras se le toma como la aplicación y administración de justicia indígena como algo subordinado. En esos términos no se puede hablar de Estado pluricultural e intercultural como prescribe el artículo 1 de la Constitución Política del Ecuador. Doctor Pover. Bueno, yo creo que siempre ha sido un punto de conflicto, es decir, la aplicación del sistema jurídico central versus derechos humanos. Pero claro, los derechos humanos, ¿cómo se crea? ¿Cómo eclosiona? O sea, Amartya Sen tiene toda una reflexión sobre el tema de derechos humanos universales. Y básicamente cuando se habla de los derechos humanos, obviamente las
los pueblos, las nacionalidades, las minorías étnicas no participaron lastimosamente de esa visión. Fue en 1948, ¿no? Que se escribió la Declaración Universal. Y la Declaración de Pueblos Indígenas por primera vez como principio se establece en el 2007, porque el convenio 169 todavía pertenece a la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, es decir, adquiere una categoría y una dinámica propia. Pero hay que ver, y ahí sí yo reitero el tema de la cosmovisión, es decir, de los derechos humanos, porque si vemos esas imágenes en donde están sufriendo castigos y supuestamente daños que infligen integridad física de una persona, vamos a decir, esto va en contra de los derechos humanos. Pero no se entiende, que es lo que vemos de algunas imágenes. Exacto, ¿no? Pero no se entiende cuál es el procedimiento, cuál es el inicio de la participación de las autoridades de estos pueblos, cuál es la discusión que se realiza en las asambleas, cuáles son las decisiones que se adoptan y sobre todo el mecanismo de reparación, de equilibrio, de armonía en la comunidad y no como el derecho penal ordinario que es el castigo, la sanción y a veces también la prevención. Por lo tanto son dos situaciones diferentes y ahí los derechos humanos también deben verse desde un punto de vista también de estos pueblos originarios, porque por ejemplo, usted que ha estado en la Amazonía, cómo se educa a los hijos en la Amazonía es muy diferente a cómo se educa en sociedades mestizas. Por lo tanto, hay que vislumbrar también. Derechos humanos no podemos tener una categoría de homogeneidad, sino un ciudadano único, perfecto. Doctor Yasser. Derechos humanos, o mejor dicho, no hay una sola forma de ver los derechos humanos. Hay varios estudios con respecto a eso, ¿no? Cómo se pueden mirar los derechos humanos. Lo que ha hecho la Constitución del 2008 es justamente obligar a que los derechos humanos sean interpretados en forma intercultural. Eso significa que los derechos humanos se tienen que interpretar a partir de justamente de los derechos propios de cada uno de los pueblos indígenas. Eso es la interpretación intercultural. Pero ojo, la interpretación intercultural no significa simplemente permitir que, por decir en este caso, la Corte realice interpretaciones arbitrarias. Porque si usted revisa la sentencia de la Cocha inclusive es muy peligrosa porque la Corte Constitucional, desde mi punto de vista, ha institucionalizado el doble juzgamiento. Porque en este caso, acogiendo a la sentencia de la Cocha, inclusive el pueblo guaraní podría decir, la justicia ordinaria resuelve el delito contra la vida desde una óptica. Y yo voy a resolver desde mi óptica esta cuestión. Entonces es muy peligroso, justamente para la interpretación intercultural se tiene que tener el conocimiento de la forma del pensamiento, de la forma de ver la vida de los otros pueblos indígenas, pero también cuidando para que justamente no se produzcan estas contradicciones muy profundas. Muy bien, hemos llegado al final de este especial sobre derecho consuetudinario, justicia o venganza, que lo hicimos a propósito, no porque creemos en esta dicotomía, sino para un poco poner los puntos sobre cómo piensa la mayoría de las personas, porque se nos vende a través de los medios de comunicación la aplicación de la justicia indígena como un ajusticiamiento en la mayoría de las veces. Y hemos visto que no es así. Hay una complejidad alrededor del mundo indígena que por demasiado tiempo ha sido apartado y que es hora que se empiece a analizar justamente porque la Constitución reconoce, por ejemplo, en el caso de los sistemas de salud, del sistema de justicia, del sistema de construcción del entorno, de la administración de los territorios, reconoce una visión desde el pueblo indígena. Es el momento entonces de que estos dos sistemas de igual a igual empiecen a hablarse y entenderse. Muchísimas gracias. Conmigo será hasta el día de mañana y como siempre y como nunca, sea feliz, haga el bien y no mire a quién. Chao.